Bueno, entonces ya vimos el map de varias maneras. Y la más rápida, la que nos funcionó mejor, fue la del map con arreglo, con imperativo. Pero uno dice, pero no lo puedo hacer con declarativo también. Y entonces vamos a ver cómo uno puede hacer un map paralelo con árboles. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que igual tengo que hacer un map de un vector, digamos, o de un arreglo, pongámoslo, para seguir con lo que teníamos ahorita. Pero, eh, pero quiero hacerlo declarativo. Entonces lo que vamos a crear son unos árboles cuyas hojas van a almacenar segmentos de arreglos. O sea, los segmentos de arreglos que almacenan las hojas van a ser los arreglos del tamaño que yo hago las cosas secuencial. Cuando quiero hacer las cosas en paralelo, entonces cojo mi vector grande, lo parto en pedazos chiquitos, creo un árbol con los pedazos chiquitos y lo que es el árbol, lo que es la hojita del árbol, se calcula secuencial, pero como quiero hacer el f de todo el vector, entonces voy a aprovechar el árbol para hacerlo paralelo. Y eso es lo que vamos a mostrar aquí. Es que es más fácil mostrarlo aquí. Map paralelo árboles. Entonces miren la idea que hay detrás de esto. Todo el objetivo es hacer paralelo, ¿no? Entonces, vamos a crear un árbol, vamos a crear una clase árbol, y esa clase árbol va a tener dos tipos de árboles, los árboles hoja o los árboles nodo. Los árboles hoja, lo único que tienen en su hoja es un arreglo. Los árboles nodo, en cambio, tienen dos nodos, dos subárboles, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. ¿Sí? Entonces, eso es un árbol binario. Entonces, ¿cómo va a ser mi árbol binario? Se lo voy a dibujar aquí. Entonces, yo voy a tener en mi raíz un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y puede que también tengan más hijos, pero algún día paran. Cuando paran, lo que hay en la hoja son pedazos de vectores. Y todos estos pedacitos de vector forman el vector original. O sea, la unión de todos estos es el vector original. Y al que quiero hacerle map es al vector original. Pero para hacerle map al vector original, entonces voy a dividirlo en arreglitos. Esa es la idea que hay aquí. Entonces, para eso es esta clase árbol, para poder crear esos árboles. ¿Y cuál es el tamaño de una hoja? Pues el tamaño del arreglo que está ahí. Y el tamaño de un nodo es el tamaño del hijo izquierdo más el tamaño del hijo derecho. Y así sabemos cuántos elementos contiene ese árbol. Entonces, ¿cómo sería el map secuencial de un árbol de esos? Entonces, quiero hacerle un map a un árbol de esos. Entonces, aquí me entra el árbol y me entra la función que hay que aplicar. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo el árbol y miro si es una hoja. Si es una hoja, entonces quiero un arreglo allí. Entonces le aplico, esto que hay aquí es como el map secuencial de la hoja. Me averiguo cuál es su longitud, me averiguo, me creo un arreglo de salida y recorro el arreglo calculando para BDI el map y devuelvo un árbol en que la hoja es el arreglo en el que le aplique el F. ¿Listo? O sea, este B es F de A, del arreglo A. Si el árbol era un nodo, o sea, tenía un hijo izquierdo y un hijo derecho, entonces lo que hago es, haga el map secuencial sobre el hijo izquierdo, haga el map secuencial sobre el hijo derecho y cree un nodo con el árbol izquierdo y el árbol derecho resultantes de esos maps secuenciales.
y se acabó. Ese sería el map secuencial. Miremos, yo creo que aquí hay ejemplos para verlo funcionando. Bueno, ahorita les muestro eso. Ese sería el secuencial. ¿Cómo sería el paralelo? El paralelo, esta parte la haría igual. El paralelo lo que dice es, en lugar de hacer esto secuencialmente, entonces haga en paralelo estos llamados. Y ya, o sea, fíjese que la parte de si es una hoja es igualitica. Y la parte de si no es una hoja, entonces dice en paralelo llame al map triparalelo del izquierdo y del derecho y forme el nodo respuesta. Ese sería el map paralelo, el map paralelo con árboles. Ahora entonces queremos aplicarlo, pero para aplicarlo tengo que ser capaz de hacer árboles. Entonces vamos a hacer una función que coge un arreglo y lo vuelve un árbol. O sea, dado un arreglo, lo vuelve un árbol. ¿Cómo lo hace? Entonces, va a partir el arreglo. ¿Hasta dónde va a partir el arreglo en pedacitos? Hasta el umbral. Entonces pregunta, si el arreglo ya tiene una longitud menor que el umbral, entonces devuelve el árbol con el arreglo. Pero si no, entonces parte el arreglo en dos. B1 es un nuevo arreglo con, de tamaño la mitad. B2 es un nuevo arreglo de tamaño la otra mitad. Copia la primera mitad del arreglo B, del arreglo B1. Copia la primera mitad del arreglo de entrada en B1. Copia la segunda mitad del arreglo de entrada en B2. Crea un nuevo nodo con el izquierdo convertido en arreglo el B1 y el derecho convertido en arreglo el B2. Y esta función coge entonces un arreglo y lo convierte en árbol. Y tenemos la al revés, la que coge no, al revés no. No, listo. Listo. Entonces, dicho eso, vamos a compilar. La clase árbol, creo la clase árbol. La función que haría el map secuencial al árbol, creada. La función que haría el map paralelo, creada. El umbral que necesita el algoritmo para volver un árbol, arreglo un árbol, creado. ¿Qué más? Por ahora no. La función que crea una red, que coge un arreglo y lo vuelve árbol. Creada. Creemos un arreglo. Bueno, entonces ahora si creemos un arreglo, aquí van a decir que van a elevar a la 1.5, no al cuadrado, y vamos a crear un arreglo de tamaño, bueno, lo que diga ahí, pero no lo vamos a crear todavía. Voy a crear un arreglo de tamaño 10, para que lo vean primero. Un arreglito de tamaño 10. Ese es el arreglo que creo de tamaño 10. Si convertimos ese arreglo en árbol, entonces, ¿cómo es que era llamada la función? Array to tree. Está. Entonces, array to tree coge un arreglo y lo convierte en árbol. Ese arreglo lo llamaba E. Entonces, ahí ya está el árbol. No lo vemos ahí porque no lo tenemos impreso, pero ahí está el árbol. Y entonces, a quien le vamos a hacer el map es al árbol. ¿Cierto? Pero a un árbol, bueno, ese es un árbol chiquito. Y entonces vamos a hacer, convertir el arreglo en, bueno, entonces ahora sí vamos a hacer un árbol grande, un arreglo grande. ¿De cuánto dice ahí? 100, 2, 4, 6, 7. De 10 millones, dice ahí.
Ya quedó creado. P va a ser 1.5. La función va a ser la que coge eso y lo eleva a la P. Y entonces voy a convertir mi arreglo a árbol. Ya está convertido en árbol el arreglo. Y ahora voy a calcular el tiempo que se demora hacer el map paralelo, el tiempo que se demora hacer el map secuencial. No han terminado, ¿cierto? No. Ya. Y entonces, mire, el paralelo se demoró 98 milisegundos, el secuencial 663. Luego hubo una aceleración grandísima del paralelo con respecto al secuencial. ¿Listo? Ese es el map secuencial sobre arreglos. O sea, vean que siempre hemos podido paralelizar esas cosas. ¿No? Entonces, para terminar, comparar entre usar arreglos y árboles. Cuando usamos arreglos, el acceso es rápido a los elementos y es útil cuando hay memoria compartida. La memoria queda cerquita una de otras, lo que llaman localidad. Es imperativo, luego hay que asegurarse que no se escribe la misma posición de memoria en dos hilos distintos. Y es muy costoso de concatenar, porque hay que pasar, costoso de concatenar es que concatenar es lineal. En cambio, usando árboles, es funcional puro, producen nuevos árboles, se guardan los antiguos, no toca preocuparse por escribir en la misma posición de memoria, es eficiente combinar dos árboles, o sea, concatenar dos árboles es muy fácil, el sobrecosto es alto de memoria y las posiciones donde están las cosas no quedan cerca de la memoria, hay una mala localidad de la memoria. Pero ganamos en las dos, fuimos muy eficientes. Vamos a darnos un descanso hasta las 11:45 y a las 11:45 continuamos.